Padre Celestial, reconocemos que tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú haces milagros, mueves montañas. Gracias por tu poder. Pedimos, Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla, que tú puedas guiarnos a no solo entenderla, sino a poner en práctica las verdades que tú nos muestras. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 17, por favor. Génesis capítulo 17, vamos a empezar en el versículo 1. En nuestra vida hay varios momentos, hay varias situaciones donde circunstancias, donde problemas, donde dificultades llegan a evidenciar en nuestra vida que nos hace falta fuerzas para continuar. Hay veces que una circunstancia familiar, de salud, laboral, llega a producir en nosotros la realidad de que nuestras fuerzas no son suficientes, que nos falta ayuda, que nos falta algo en la cobertura que nosotros necesitamos para poder enfrentar esas circunstancias. ¿Ha necesitado fuerzas para continuar? ¿Se ha encontrado usted en alguna dificultad, algún problema, o quizás está en alguna dificultad, en algún problema donde usted observa que necesita fuerzas para continuar, para seguir adelante? Uno de los principios importantes que debemos recordar y aprender es que en Dios está la fuerza que nos da el poder. Él es la fuente de poder. El versículo 1 de Génesis 17 dice: era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Según Génesis 12, Dios le había dicho a la edad de 75 años a Abraham que le iba a dar una descendencia innumerable. Aprendimos la semana pasada que habían pasado 10 años y todavía Dios no había cumplido su promesa. Van a pasar 15 años más y ahora en Génesis 17, cuando Abraham cumple 99 años y su esposa 10 años menor, 88 años, todavía no llega la promesa de que él va a tener una vasta descendencia, de que él va a tener un hijo. La pregunta importante es: ¿por qué Dios esperó hasta este momento? Si Dios le hubiera dado un hijo a Abraham cuando era joven, los hijos son bendición. Si le daba un hijo a los 75 años, hubiera sido, wow, una tremenda bendición. Pero ¿por qué Dios esperó a que esta pareja cumpla 100 años de él y luego ella 90 años para recién ahí poder suplir algo que él había dicho que iba a suplir? ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en cuándo deben cumplirse nuestras necesidades, cuándo deben suplirse nuestras necesidades, generalmente nuestra idea es inmediatamente. Si tengo hambre, es ahorita cuando debe suplirse esa necesidad. Si tengo sueño, es en este momento cuando debo suplir esta necesidad. Si necesito un vehículo o alguna cosa, es en ese momento cuando debe suplirse esa necesidad. Estamos acostumbrados a que las necesidades que surgen en nuestra vida sean suplidas inmediatamente. Pensamos que es normal, que es obvio, que es lo que nos han enseñado, que cuando aparece una necesidad en nuestra vida, esa necesidad deba suplirse inmediatamente. Aquí tenemos a un Dios que va a esperar hasta que esta necesidad de esta pareja de tener un bebé va a llegar al punto donde esa necesidad es imposible.
Biológicamente, para una persona de 100 años y de 90 y de una mujer de 90 años, biológicamente es imposible que ellos puedan concebir, que ellos puedan tener un bebé. Dios ha esperado a que esa necesidad se convierta en una necesidad imposible para cumplir, humanamente, biológicamente imposible, para recién intervenir. Si hubiera llegado ese hijo temprano, hubiera sido una bendición, pero no lo hubieran considerado como un milagro. Si ese hijo hubiera llegado cuando Abraham y Sarai eran jóvenes, no hubieran experimentado lo que ahora, a los 100 años, van a experimentar cuando Dios va a suplir esa necesidad. Dios, en su sabiduría, muchas veces permite que nosotros lleguemos al punto donde una necesidad no se suple en el momento en que nosotros requerimos, sino espera hasta que esa situación se convierta en un imposible, para que, siendo imposible, Dios intervenga y nosotros aprendamos que necesitamos depender de Él para que Él supla esas necesidades imposibles. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Observe la frase, Jehová y le dijo. El versículo 3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló. Versículo 9, dijo de nuevo Dios. Dios habla 3 veces con Abraham. Y en esas circunstancias, cuando Dios habla, Abraham se postra. La palabra postrarse en ese pasaje implica que las rodillas están en el suelo, las manos están en el suelo, el rostro está en el suelo, y esa posición física se denomina en este versículo postrarse. ¿Sabe? Leer la Biblia no es como leer el comercio. Leer la Biblia no es como leer un buen libro. Leer la Biblia no es como leer una historieta interesante que nos gusta. Leer la Biblia, cuando lo hacemos, es cuando Dios va a hablar. Es cuando Dios va a decirnos algo, y nuestra actitud frente a lo que Dios va a decir debería ser una actitud correcta de reverencia, postrarnos ante Él porque Él va a hablar. Y cuando Él habla, cosas grandes ocurren. Aquí le habla 3 veces. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos hable todos los días, y más de una vez al día, cada vez que abrimos las Escrituras para escuchar su voz. Y cuando Él habla, observe lo que Él llega a decir. Era Abraham, versículo 1, de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años de edad, y a los 99 años de edad, por vez primera, va a aparecer este nombre de Dios, el Dios Todopoderoso. En la gráfica usted puede observar, en Génesis capítulo 1, usted puede observar, la palabra que se traduce en nuestra Biblia es la palabra Dios. Del hebreo es la palabra Elohim, y esa palabra significa el Todopoderoso. En Génesis 2:4, por primera vez, Dios va a utilizar otro nombre, Jehová, un nombre que se traduce con 4 consonantes, ninguna vocal. Significa el que existe en sí mismo. En Génesis 17:1, por primera vez, Dios va a mostrarse como el Dios Todopoderoso, y la palabra que se traduce ahí es el Shaddai. Ese nombre significa el autoexistente. Por primera vez, Dios va a mostrar una faceta, una característica diferente de su propia persona. Se había presentado como Elohim, el Todopoderoso. Se había presentado como Jehová, el que existe por siempre, pero ahora se va a presentar como el Shaddai. Como el Shaddai.
Esa palabra Shaddai en verdad es una palabra compuesta. Y ahí usted puede ver en la gráfica cómo esa palabra es una palabra compuesta. La primera parte, él, viene de capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que significa Elohim, el Todopoderoso. Pero la segunda parte, Shad, habla en todas las veces que esa palabra Shad aparece, se refiere al pecho femenino. El niño, el bebé, el lactante, encuentra alimento, fortaleza, quietud, satisfacción y descanso en el pecho femenino. No recibe nada más la parte física, el alimento. Recibe más que eso. Recibe protección, recibe calor, recibe seguridad del bebé cuando el bebé es alimentado. Así es que en la palabra Shaddai se une dos conceptos: el concepto de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que nuestro Dios es un Dios autosuficiente. Él puede suplir cualquier necesidad que usted y yo tengamos, aún las necesidades que nosotros catalogamos como imposibles. Esas necesidades pueden ser suplidas por el autosuficiente Dios. A los 99 años de edad, Abraham y 89 de Sarai necesitaban entender que Dios tiene una faceta más. Dios puede suplir una necesidad imposible. Abraham, no importa que seas anciano. Sarai, no importa que seas anciano, no importa que sus cuerpos ya no puedan concebir, que biológicamente sea imposible concebir. El Shaddai es el todopoderoso Dios, el autosuficiente Dios que puede suplir cualquier necesidad, aún las necesidades imposibles. Recuerde quién es su Dios. Recuerde qué tipo de Dios tenemos. Así es que cuando estamos en una situación difícil, complicada, un problema, una circunstancia que nosotros decimos, esto es imposible, el Shaddai se especializa en situaciones imposibles. Y cuando Abraham y Sarai van a experimentar una situación imposible, porque es biológicamente imposible tener un bebé a esa edad, lo que más necesitaba Abraham y Sarai es conocer a ese Dios, pero no conocer a Elohim, no conocer a Jehová. Necesitaban conocer que ese Dios es el Shaddai, el que ninguna necesidad, por más imposible que parezca, si es la voluntad de Dios, Dios la va a suplir. Así es que a veces Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles y Dios espera algún tiempo para que esas circunstancias se conviertan en situaciones imposibles para nosotros, porque Él está listo que nosotros conozcamos una faceta más de nuestro Señor, conozcamos al Shaddai. Si Dios les hubiera dado un hijo antes, ellos iban a conocer que Dios es Dios y que Jehová es Dios, pero nunca hubieran conocido que Dios es el Shaddai. Así es que fue bueno para Abraham y Sarai que Dios les haga pasar por una circunstancia donde iban a tener una necesidad imposible de satisfacer, para conocer una característica de Dios que si no hubieran pasado por esa necesidad imposible, nunca hubieran conocido. Ellos conocieron al Shaddai. En Hebreos 11, la Biblia dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Observe la situación de Sara: esterilidad. Y esto se agrava, la condición de esterilidad se agrava cuando tengo 90 años. Por supuesto, ya ni siquiera viene la regla.
Ya, el cuerpo ya no está, ya no es el momento para concebir. Y Dios espera hasta eso, no solo que esta mujer es estéril, sino que a los 90 años ya ni puede biológicamente tener hijos. Pero observa la frase, recibió fuerzas. Cuando la necesidad se convirtió en una necesidad imposible, ahí recibió fuerzas del Shaddai. Abraham no estuvo en una mejor condición, el texto continúa diciendo, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, es decir, Abraham, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 100 años, el texto bíblico lo considera ya muerto. Ya no hay la fuerza necesaria para concebir. Así es que la situación de esta pareja en la ancianidad es una situación imposible, pero lo significativo es que Dios espera que esta necesidad llegue al extremo de ser imposible para que ahí ellos puedan valorar y puedan observar el gran poder de Dios a través del cual Dios se va a manifestar como el Shaddai, el autosuficiente, el que puede suplir aún las necesidades imposibles. Una de las preguntas importantes es, usted y yo como creyentes, ¿estamos evidenciando en nuestra vida diaria que el Shaddai actúa? ¿Usted puede ver en su vida personal que el todopoderoso Dios, el Shaddai, está interviniendo? La verdad es que a continuación, el texto nos va a dar 3 evidencias que una persona debe observar en su vida para saber si el Shaddai, si el todopoderoso Dios está manifestándose en la vida personal. Empieza en versículo 1, nuevamente, observe la primera evidencia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El texto no dice, sé perfecto porque yo soy Dios todopoderoso. Dice, yo soy Dios todopoderoso y como soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe? Una de las cosas que necesitamos aprender es que nosotros hemos entendido mal cuando pensamos que nuestra vida cristiana demanda de nosotros esfuerzo para vivirla. Y tenemos creyentes que se esfuerzan cada día por ser buenos cristianos. Y si esa es su situación, usted va a ver varios momentos en su vida de frustración. Porque cuando nosotros tratamos de ser buenos cristianos, podemos observar la realidad en nuestra vida, esa naturaleza pecaminosa que hace que cada momento fracasemos. Y cuando trato de ser buen cristiano, no lo soy. ¿Dónde en la Biblia se enseña que debo ser buen cristiano? En ninguna parte. ¿Sabe lo que se enseña? Que yo necesito depender del Señor. Él sí puede vivir la vida cristiana de manera perfecta y cuando yo dependo de Él, Él a través de mi vida va a vivir la vida cristiana de manera perfecta. La vida cristiana no es una vida donde me esfuerzo por ser buen cristiano. La vida cristiana, el concepto es una vida en la que dependo de Dios, de los recursos de Dios para vivir de manera correcta. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, necesitas entender que el recurso para vivir correctamente esta vida no es tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu inteligencia. Si quieres ser diferente en la manera de vivir, necesitas experimentar al todopoderoso Dios, al Shaddai. Sé perfecto. La palabra no significa no pecar. La palabra significa vivir de manera íntegra, completa, madura, correcta.
El pecado siempre estará en nuestra vida hasta cuando dejemos este cuerpo. Sé perfecto. Yo, el todopoderoso Dios, yo soy el todopoderoso Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Si usted está experimentando al todopoderoso Dios, usted va a ver una vida cambiada, una vida diferente en usted. Una evidencia de que Dios está obrando como el Shaddai en mi vida es que mi vida es diferente. No por mi esfuerzo, no por mis recursos, no por mi fortaleza, no por cuánto yo hago para tratar de ser buen cristiano, sino he entendido que mis fuerzas son limitadas, pero las de Él son ilimitadas. Así es que dependo de Él y su poder que ya vive en mí fluye a través de mi vida. Y ahí soy diferente. No porque yo soy mejor, sino porque Él, Jesucristo, sabe vivir mejor que yo la vida cristiana y lo está haciendo a través de mí. En la Biblia se utiliza muchos ejemplos para que nosotros entendamos este principio. En Juan capítulo 15 se utiliza la imagen de una planta. La planta es la que da vida a las hojas, a las ramas. Las ramas y las hojas no dan vida a la planta es la que da vida. Y mientras la rama se mantiene conectada con la planta, a través de la planta, la vida de la planta va hacia las ramas y las ramas producen fruto. La rama no se esfuerza por producir fruto. Es la planta quien a través de la rama produce fruto. ¿Cuál es la responsabilidad de la rama? Mantenerse conectada a la planta, porque mientras está conectada, la vida y el fruto de la planta va a surgir a través de la rama. La planta es Dios. La rama soy yo. Así es que mi responsabilidad no es vivir la vida cristiana. Mi responsabilidad es estar conectado con mi Señor, con la fuente de su poder, de la oración y de la palabra, para que esa vida perfecta de Él fluya a través de mí y se muestre una vida diferente en el día a día. ¿Es su vida una evidencia de que el todopoderoso Dios está actuando? ¿Es nuestra vida una evidencia de que el Shaddai está obrando? Nosotros podemos ver una diferencia en nuestra vida y al ver esa diferencia, eso nos permite concluir que Dios está obrando. O cuando salgo de aquí, no hay diferencia. Soy igual al resto. En mi trabajo, en mi casa, en la oficina. Si no hay diferencia, el problema es que no le estoy dejando actuar al Shaddai. Observe una segunda evidencia, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en las generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Observa la palabra pacto. No es la primera vez que sucede. Hemos estudiado en domingos anteriores esta palabra. La palabra pacto es una de las palabras de mayor importancia teológica en la Biblia. Aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que ese pacto
del que Dios va a utilizar para regir la vida de toda la nación de Israel a lo largo del Antiguo Testamento y luego en nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento, esa palabra pacto se liga a un cambio de identidad en la vida de Abraham. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitud. Nunca más Dios le llega a tratar a este hombre como Abraham. Siempre le va a tratar como Abraham. El cambio de nombre es significativo. Para nosotros no. Te digo Pepito y ahora te voy a decir Juanito y no hay problema, no, ¿qué importancia hay? Para el judío y para lo que Dios está haciendo, no implica solo el cambio de nombre, la añadidura de unas pocas letras en su nombre, sino muestra un cambio de identidad. Ahora esta persona es una persona diferente. No quisiera que eso sea verdad en su vida. Ayer en la noche me hubiera encantado que eso sea verdad en mi vida. El carnal Fernando Páez estuvo jugando fútbol ayer. Me hubiera encantado que el espiritual Fernando hubiera estado jugando. Me hubiera encantado un cambio de identidad en ese momento. Porque yo no le di gloria a Dios ayer. Y me sentía re mal y regresé a mi casa y me sentía súper avergonzado. Cuán bueno sería un cambio de identidad. Cuán bueno sería vivir de manera diferente. Cuán bueno sería que Dios intervenga en nuestra vida y yo viva no como lo que soy, no como el pecador que soy, sino de manera diferente. ¿Sabe quién logra eso? El Shaddai. Él cambia. Y cuando cambia parece que somos otras personas. Parece que algo ha pasado y cuando gente nos ve puede decir, pero tú no eras así. Ahora vives diferente, ahora piensas diferente, ahora actúas diferente. Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Y es lo que estaba haciendo en Abraham. Estaba cambiando su identidad. Estaba cambiándole a él como persona. Pero sabe, no lo hizo solo con Abraham. En el versículo 15 nos dice que llevó a cabo el mismo proceso en Sarai. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Observe el cambio. Sarai significa mi princesa, Sara significa princesa de muchedumbres. Si usted tiene una hija, si usted es casado, muchas veces nosotros utilizamos esa frase, mi princesa. Es algo para hablar a una persona y a través de ese nombre nosotros estamos enfatizando algo bonito de ella, mi princesa. Así era conocida Sarai. Pero ahora no solo va a ser la princesa de uno o de dos, ahora va a ser conocida como la princesa de muchedumbre de personas, porque esta mujer va a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios cambia la identidad de esta mujer. Nunca más va a ser igual esta mujer después de que experimente en su propio ser el milagro de concebir a su hijo Isaac. Porque el Shaddai va a manifestarse en la vida de ella. ¿Sabe? Estos no son los dos únicos casos donde Dios ha cambiado la identidad de las personas. ¿Recuerda a Pedro? Te llamas Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y cuando usted lee los evangelios, usted puede ver un antes en la vida de Pedro, cuando se portaba como Simón, y un después cuando se porta como Pedro. Un cambio de identidad. Así es que si soy una persona diferente, si se nota, si se observa en mi diario vivir que soy una persona diferente, es como que me han cambiado de identidad, es como que soy otro. Eso
es una evidencia de que el Shaddai, el Todopoderoso Dios, está actuando en mi vida. Y la pregunta obvia es, ¿se ve esa diferencia en nuestra vida? Hay personas que nos han visto y dicen, pareces otro, pareces otra. En el diario vivir se observa que soy un individuo diferente, que vivo de manera diferente. O solamente nos cambiamos de religión y antes asistía a esta iglesia y ahora asisto a esta otra y nada más. ¿Se nota que hay un cambio de identidad en nuestra vida? Hay una tercera evidencia, una señal distintiva. Observe versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Va a haber una señal física que este Shaddai va a poner en la vida de Abraham y en la vida del pueblo de Israel. A continuación, desde el versículo 11 en adelante, se nos van a dar características de lo que implica esta circuncisión. El versículo 11, la primera característica: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La palabra circuncisión significa cortar alrededor. Es una operación menor en la que se remueve el prepucio del órgano masculino. Dios iba a establecer una señal física, una señal que iba a distinguir entre el pueblo de Israel y todos los demás pueblos. ¿Se da cuenta? Por eso fue la circuncisión. Porque Dios quería mostrar una diferencia entre el pueblo judío y el resto de pueblos. Y lo va a hacer con algo físico, con la circuncisión. Observe versículo 12, otra característica. Y de edad de 8 días. Cuando eran bebés, ese era el momento a los 8 días de circuncidarle. Y luego dice el mismo versículo 12, será circuncidado todo varón de entre vosotros. A los varones. Y luego se da otra característica, ahí mismo. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Si soy israelita, deben circuncidarme a los 8 días. Si una persona que no es israelita, que no es judía, quiere pertenecer al pueblo de Dios, quiere pertenecer a los judíos, debe circuncidarse. Así es que si quiero pertenecer al pueblo de Dios, debo circuncidarme. Versículo 13, otra característica: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese pacto, ese acuerdo de Dios, que Dios le iba a bendecir a Abraham y a la nación de Israel, debía tener un símbolo físico al cual le llamamos circuncisión, porque ese pacto era un pacto perpetuo. Usted no puede rever la circuncisión. Después de que le circuncidan, no puede ir al doctor, ¿sabe qué? Me arrepentí, pegue nomás. Y no se puede, ¿sí? Si cortaron el prepucio, cortaron y ya no hay vuelta que darle. Porque es algo permanente. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es permanente, es perpetuo. Y Dios quería que ellos, el pueblo de Dios, tengan una marca física que les recuerde ese pacto perpetuo e incondicional que Dios había establecido con esta gente. Versículo 14. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Observa,
Observa cómo lo dice, será cortada. Será cortada. En el original es interesante porque es un juego de palabras. El texto dice, si no te dejas cortar, serás cortado del pueblo. Será cortado. Aquel que no obedece este principio, esta señal que debe llevar en el cuerpo, será cortado. Observe un ejemplo en la vida de Moisés años después. Éxodo 4 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios tratando de matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Este líder de familia se olvidó que su hijo debía ser circuncidado. Se olvidó de su responsabilidad de pasar su fe a su hijo. Esa señal, esa marca. Y ahora Dios va en búsqueda de Moisés y trata de matarlo. Su mujer se da cuenta de lo que está sucediendo y ella coge un cuchillo y circuncida a su bebé, a su hijo, para que Dios no mate ni a su esposo, ni a su hijo. ¿Sabe otro beneficio? Un beneficio sanitario. Es interesante que cuando nosotros revisamos la estadística de cáncer en el cuello del útero de las mujeres, la estadística más baja se halla en Israel. Se halla en la gente donde el esposo ha sido circuncidado. Interesante. No le estoy diciendo que lo haga, que no lo haga, pero le estoy mostrando la parte histórica de esta práctica de circuncisión. Pero es sumamente interesante que la estadística muestra que la circuncisión produce un efecto sanitario para beneficio del hombre y para beneficio de la esposa. Cuando Dios ha instruido a Abraham en la importancia de la circuncisión, observe lo que Abraham inmediatamente hace en el versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Cuándo circuncidó Abraham? El mismo día. El mismo día. Observe la diligencia. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, a ver, todas las cédulas terminadas en 0 vienen mañana y ahí les circuncidamos. Los que terminan en 1, el martes. Los que terminan en 2, el miércoles. Y nos hubiéramos organizado y hubiéramos hecho esto mejor, ¿no es cierto? Observa a Abraham. Observa su obediencia, observa su diligencia, observa que él llegó a entender que esta circuncisión no solo era cortar un pedazo de carne, era tremendamente significativo por lo que simbolizaba, porque con esta marca se estaba identificando, se estaba haciendo una diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el resto de personas. Pastor, interesante esto de la circuncisión. ¿Qué tiene que ver conmigo? Romanos 2. Obsérvelo en pantalla. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso,
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo le pregunto, hombre y mujer, ¿está su corazón circuncidado? Esto es para nosotros. Aquí el texto en el versículo 25 afirma el 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la ley y con la circuncisión eres transgresor. ¿Sabe cuál es nuestra señal? Obediencia a la palabra. No es el acto físico de circuncidarnos. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no es necesario ahora. Para nosotros los creyentes sí necesitamos una circuncisión de corazón. Y eso significa que nosotros debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia debe ser la señal que muestra al mundo que usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Antes era una señal física, ahora es una señal en el corazón. Ahora la circuncisión debe haber en nuestra vida una marca que muestra al resto, que muestra al mundo que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Observe Colosenses 2, hablándonos del mismo tema. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario y cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal, Él puso un sello en nuestro corazón. Él nos circuncidó en el corazón. Y la marca que Él estableció, nosotros a través de nuestra obediencia deberíamos evidenciar al mundo de que somos circuncidados, de que somos diferentes, de que somos un pueblo diferente del resto, de que vivimos diferente, de que nos hemos apartado del pecado y que ahora somos leales, obedientes, puros ante Dios. Y mostramos esa diferencia porque entendemos que el Shaddai ha cambiado nuestra vida. Cuando usted observa las tres evidencias de aquella persona que entiende quién es el Shaddai, todas tienen que ver con nuestra manera de vivir. Todas tienen que ver con cómo actúo en el día a día. Así es que el mundo necesita que nosotros le presentemos cada día a un Dios no solo religioso, a un Dios poderoso. Necesita que les presentemos al Shaddai. Y para que ellos puedan ver, no lo van a hacer necesariamente porque les leamos la Biblia. Ellos necesitan ver una diferencia. Ellos necesitan ver un cambio en la vida, que nosotros tenemos esa marca de la circuncisión, porque vivimos diferente, porque hemos sido transformados, nuestra identidad ha sido cambiada, somos otras personas y ellos cuando lo ven a alguien diferente. Y cuando ven esas diferencias, van a buscar al Shaddai, van a buscar a Dios. Para Abraham y Sarai hubo un momento de duda en todo este proceso. Ellos llegaron a dudar del poder de Dios, de Shaddai.
Y el versículo 17 nos dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es interesante, en la pantalla usted puede ver, en el lado izquierdo, el versículo 17 que leímos, Abraham se ríe. En capítulo 18, versículo 12 al 14, Sara se ríe. En el caso de Abraham y en el caso de Saraí, la risa nace en la duda. Ellos dudaban que el todopoderoso Dios pudiera darles un hijo porque eran ancianos. Así es que su risa es una expresión de la duda en el poder de Dios. Lo interesante es que después de unos meses nace Isaac. ¿Y sabe cómo le llaman? Isaac, que significa risa. La risa de sus padres fue una risa generada en la duda. La risa que Abraham y Sara tienen después de que Isaac nace es una risa de gozo, de satisfacción, porque Dios ha cumplido la promesa. Y el mejor nombre que le podemos poner a este muchacho, a este bebé, es risa, Isaac. ¿Se da cuenta el cambio que Dios hace? Una risa que empezó en la duda, Dios transformó y les dio algo que les iba a recordar toda su vida. Isaac les iba a recordar que aunque humanamente era imposible concebir, El Shaddai se especializa en las cosas imposibles. Y cada vez que ellos llamaban: Isaac, venga a comer la sopa, ya lávate las manos. Risa. Ya no una risa de duda, ahora una risa de gozo, porque han experimentado el poder del Shaddai. ¿Necesita fuerzas para continuar? Usted necesita al Shaddai. Él se especializa en cosas imposibles. ¿Sabe cuándo Él actúa? Cuando nosotros le damos espacio para que actúe. Si nosotros enfrentamos problemas y dificultades y estamos tratando de esforzarnos porque esto salga como yo quiero, Dios es un caballero y dice: sigue nomás. Pero cuando yo llego al punto de postrarme ante mi Dios y decirle: Señor, no puedo, necesito que tú actúes, le estoy dando espacio para que el todopoderoso Dios, que ya vive en mí, pueda mostrar su poder infinito en mi vida y en mis circunstancias. Si usted necesita fuerzas para continuar, debe darle espacio a Dios para que Él pueda actuar. Mientras usted trate de hacerlo, Él le va a dejar que usted trate de hacerlo. Pero cuando llegamos a esa posición de humildad y nos postramos delante de Él y decimos: Señor, no puedo, necesito de ti, Él, el Shaddai, actúa. Oremos. Padre Celestial, qué bendición poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das lo que más necesitamos. Señor, reconocemos delante de ti que muchas veces hemos tratado de solucionar nosotros las cosas. Con orgullo, con prepotencia, con sabiduría, con inteligencia, hemos pensado que nosotros podemos. Ayúdanos, Padre,
a darnos cuenta de nuestra fragilidad. Y si para eso es necesario dejar que una necesidad en nuestra vida se vuelva imposible, hazlo, Señor. Que en verdad llegamos a aprender que no se trata de nosotros, se trata de ti. Tú puedes, nosotros no. Entregamos nuestras circunstancias y nuestros problemas. Señor, cuánto necesitamos al Shaddai en nuestra vida. Que Él actúe, que Él obre, que Él haga solo lo que Él puede hacer. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo estoy mirando. Usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano. Sabe, para las personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Usted puede en este momento tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. No se siente obligado, es totalmente voluntario. Pero si desea hacerlo, puede tomar sus cosas y venir acá. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted lo hace, alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado alguien va a conversar con usted. Si quiere permitirnos servirle, ayúdenos, venga, con toda confianza, sin ningún recelo. Si no lo quiere hacer, está bien. Pero si quiere hacerlo en este momento, puede pasar. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Te pido, Señor, por sus necesidades. Y te ruego porque conforme a tu voluntad, tú puedas suplirlas. Te ruego por salvación. Si alguno de ellos todavía no te ha recibido como Salvador, que pueda hacerlo hoy, Señor. Te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poder recordar quién eres tú. Y que la diferencia, la solución no está en nosotros, está en ti. Ayúdanos a ver el Dios que tenemos. Ayúdanos a creer en ese Dios incomparable. Ayúdanos a poner la fe en Él. Ayúdanos a poner esa fe en ti. Y que para ti no hay circunstancias imposibles. Tú te especializas en eso. Que cuando venga la duda, podamos recordar que tú eres el Shaddai, el todopoderoso y todo suficiente Dios. Oramos, Padre, por la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. No importa cuán grande sea su necesidad, Él es especialista en necesidades imposibles. Amén.